preámbulos, iniciamos la presentación de nuestros foristas en estricto orden alfabético. La primera es Abril Ávila Pérez. Ella es graduada en diseño gráfico del Instituto Universitario de Tecnología José de Sucre y de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, en el estado Táchira, bajo la mención de Comunicación para el Desarrollo Humanístico. Es estudiante del tercer semestre de la especialización de Periodismo en Medios Digitales, dictado por la Universidad de los Andes, y cuenta con un diplomado en comunicación visual del Instituto Audiovisual Creativo en Caracas. Ha sido corresponsal de guerra certificada por el CEOFAN y el Grupo Táctico Phoenix, corresponsal de calle con Vive TV, docente de periodismo y diseño gráfico en diversas universidades e institutos, fotógrafa y editora para agencias de cooperación internacional. Actualmente se desempeña como comunicadora visual del CHITS, el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos. El video de Abril se titula La otra pandemia, feminicidios y abuso sexual, la cara oculta del confinamiento. Veámoslo. Saludos a todos los que se conectan a esta hora en este foro virtual de comunicación digital en el contexto de la pandemia. Vamos a hablar de un tema importante y es la violencia basada en género. Desde el estallido de la COVID-19 en nuestro mundo, la violencia contra las mujeres y niñas se ha intensificado en todos los países del mundo. Si bien las medidas de bloqueo pues ayudan a limitar la propagación del virus, las mujeres y niñas que sufren violencia en el hogar se encuentran cada vez más aisladas de aquellas personas o instituciones que pudiesen ayudarlas. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en los últimos meses y esto trae como consecuencia el incremento de las tasas de violencia de pareja provocado por la pandemia COVID-19, lo que tiene que ver con la restricción del movimiento, el aislamiento social y por supuesto la inseguridad económica y laboral elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado en todo el mundo. Como primera cifra podemos decir que a escala mundial, incluso antes que comenzara la pandemia por la COVID-19, 1 de cada 3 mujeres sufría violencia físico-sexual y en su mayoría era por parte de su pareja. De inmediato vamos a pasar a una lámina interactiva que nos va a permitir conocer cuáles serían pues las principales cifras de este trabajo que venimos a presentarles acá. Antes de entrar en materia de números, vamos a ver primeramente la definición hecha por ONU Mujeres. Naciones Unidas define este tipo de violencia como una conducta por parte del cónyuge o la pareja, bien sea actual o anterior, que causa daño físico, sexual o psicológico en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. También tenemos una cita importante hecha por María Noel Baeza, quien es la directora general para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Durante la pandemia podemos comprobar que las consecuencias para las mujeres han sido desproporcionalmente negativas. Siendo así, pasemos de inmediato a unas cifras a modo de panorama global. En el primer dato importante tenemos que en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica o sexual por parte de un perpetrador que era su pareja o fue su pareja en algún momento, lo que conlleva a que se eleve pues la alarma de la violencia letal que vendría siendo el feminicidio. De igual forma, como segundo dato, en las últimas cifras del 2020, 3 de cada 5 mujeres asesinadas fueron a manos de su pareja, expareja o algún miembro de su familia. Esto significa que vienen siendo crímenes realmente cercanos a las mujeres vulneradas. Se estima que en todo el mundo 87.000 mujeres fueron víctimas de feminicidios íntimos o familiares en el año 2020. Esto tiene que ver con el repunte de la COVID. Esto implica un total de 137 mujeres violentadas por día. Es una alarma, ciertamente, en lo que tiene que ver con cifras, pero a nivel global tenemos un panorama bastante desalentador en Latinoamérica, que viene llevando la batuta a nivel global en este flagelo de la violencia basada en género. Vamos a ver de inmediato estas cifras. De acuerdo con encuestas nacionales en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, entre el 60 y el 76% de las mujeres ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Esto era antes del contexto COVID-19. Estaremos
haciendo una proporción de cuáles serían las cifras en este momento, tenemos que Bolivia, 83 mujeres fueron asesinadas durante enero y agosto del 2020, y durante esta cuarentena del año 2021 van 153 casos de feminicidio. Colombia, que es uno de los más golpeados por esta pandemia silenciosa, el Observatorio de Feminicidios contabilizó 445 mujeres asesinadas hasta septiembre del año 2020. Durante el 2021 la cifra llega aproximadamente a 243 víctimas. Ecuador, también uno de los más golpeados, 748 mujeres fueron asesinadas desde el año 2014 a marzo del 2020. De enero a marzo del 2021 tenemos que van 59 feminicidios. Guatemala, según cifras conocidas en octubre del 2020, el Observatorio de la Mujer reconocía tan solo 319 feminicidios en este país. Perú, que también ha estado en la lupa con este tema, la Defensoría del Pueblo reconoce hasta octubre del 2020 100 casos de feminicidio. Otras 169 muertes violentas de mujeres están en estudio para determinar si lo fueron. Venezuela, que no escapa de esta realidad, durante el año 2020 196 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en los primeros 10 meses del año. Y México, que lamentablemente lleva el primer lugar en esta lista de países con incremento de estadísticas. En el año 2020, el Observatorio de Feminicidios de México reportó 724 feminicidios hasta el mes de diciembre. Esto tiene, por supuesto, que ver con las cifras dejadas en Latinoamérica. De igual forma, también tenemos unas entrevistas a dos personas importantes, la doctora Gina Masuera, abogado, especialista en derechos humanos y, por supuesto, directora del Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera, ODICEF, y que nos viene a hablar en este momento, se conecta para comentarnos acerca de cuáles han sido esos datos locales que se han generado en el estado de Táchira y su contexto como segundo estado a nivel nacional donde se incrementaron los números por violencia de género. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Abril? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, desde el Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera hemos querido investigar durante este tiempo de pandemia un poco de si ha aumentado o no lo que es la violencia física, sexual, psicológica hacia las mujeres. En particular, estamos en ejecución de un proyecto de investigación cuyo objetivo general es diagnosticar y analizar estos episodios de violencia. En estos estudios que hemos realizado, hicimos dos procesos. Uno fue específicamente en noviembre del 2020, en donde trabajamos con 90 hombres y mujeres, en particular 72 mujeres y 18 hombres. Y en esa investigación que realizamos con estas 100 personas, 61 de ellas hablaba que efectivamente hay violencia psicológica que ha aumentado durante este proceso en pandemia, ha aumentado lo que es la violencia psicológica, luego 31% que ha aumentado la violencia física y el 11% que ha aumentado la violencia doméstica por esta situación de no poder movilizarse, de todo lo que es el confinamiento social. Pues bueno, ha aumentado esa conflictividad familiar. Teníamos hombres que decían, sí, yo me he molestado y en estas situaciones le he cortado, por ejemplo, le decía el pelo a mi mujer, porque tenía mucha rabia y se lo corté, pero luego considero que no debería ser así, pero así exploté. Teníamos otros hombres que decían, bueno, lo que pasa es que desde la casa nuestra mamá nos enseñó que eso lo decidía el hombre y no la mujer. Tenemos testimonios de mujeres que decían, sí, a mí desde pequeña me enseñaron que la mujer es para la cocina, la mujer es para limpiar y el hombre es el que decide en la casa. Entonces también es sociocultural esa idiosincrasia de que hay unos roles que es para hombres, que es para mujeres. En otra investigación que realizamos en febrero y marzo de este año, a 100 mujeres, aquí no participaron hombres, queríamos saber si realmente ha ido aumentando la violencia y qué situación se les ha ido presentando, en particular con la pareja. Entonces, efectivamente, de estas 100 mujeres,
Por ejemplo, 27 nos manifestaban que la gritan, que se burlan de ella, que la humillan. 36 que se desestima todo lo que ella opina, se le critica todo lo que hace. 15 que se les critica y se les controla la forma de vestir. 7 que se les prohíbe decidir cómo gastar el dinero y qué hacer. 20 en donde se le controla la hora de salida, la hora de llegada, qué hace con su tiempo. También tenemos, por ejemplo, 28 que sienten que su pareja tiene la razón en las críticas, quejas o reclamos que hacen hacia ellas, que bueno, eso agrava la situación cuando la mujer comienza como a considerar o a justificar desde el punto de vista interior que es normal que su pareja la critique, la humille, lo cual realmente dificulta que estas mujeres puedan tener cierta autonomía y dificulta realmente que puedan ser ellas mismas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de la violencia hacia la mujer y en particular esa violencia que proviene de su propia pareja, pues la situación es más difícil y complicada porque es ese mismo núcleo familiar. Logramos conectarnos con la psicóloga Alba Cajero, quien también es facilitadora, investigadora allí de ODICEF y por supuesto pertenece a un grupo de apoyo de psicólogos en el contexto de la pandemia COVID. Ella nos habla acerca de las causas y las consecuencias de este incremento en medio de la pandemia. Veamos. Cuando hablamos de las causas de la violencia de género, vamos a hablar de ellas, depende de los factores y el contexto donde ésta se dé. En el aspecto conductual, hay algo que se llama modelamiento. ¿Qué es el modelamiento? Es cuando el ser humano, cuando es niño, empieza a observar y empieza a modelar aquel comportamiento que ve en su entorno, primero en el entorno familiar y después en el entorno social y también en el entorno educacional. Cuando este niño crece, empieza a repetir esas conductas observadas. Si viene de un hogar disfuncional, un hogar violento, donde la pareja ejerce violencia contra el sexo débil, en este caso sería la mujer, o cuando en ese hogar observa discriminación contra alguien, bien sea por la raza, por su religión, por su orientación sexual, este niño va a modelar y va a repetir esa conducta cuando sea adulto. ¿Por qué? Porque esto fue lo que aprendió, lo que observó. Ahora bien, si hablamos psicoanalíticamente, en esa estructura que tenemos en la mente, llamada inconsciente, se va a ir formando esquemas de lo que este niño va a estar observando. Si él observa que su mamá es víctima de violencia y que la mamá permite que la agredan, en esa estructura, en ese sistema de creencias, él va a pensar que eso es lo normal. Y si él se observa que su papá es agresivo contra su mamá, él va a repetir lo mismo porque considera que eso es lo normal. En el caso de la niña o en el caso de la hembra, si observa que la mamá hace eso o permite eso, esa niña va a pensar que eso es lo que merece y que eso es lo normal. Cuando crezca, va siempre a atraer a su vida un hombre que la violente a ella, porque eso fue lo que observó. Ella va a querer buscar algo mejor para encontrarse con lo mismo que tuvo en su niñez, a alguien que la agreda y siempre va a ser también víctima. Ok, si hablamos de las consecuencias de la violencia basada en género, vamos a hablarlo en el aspecto psicológico. Existen varios trastornos que son consecuencia de esto, entre ellos el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, trastornos del sueño. Entre ese trastorno del sueño está el insomnio, están los trastornos alimenticios. Esto lleva también a diferentes tipos de trastornos alimenticios, entre eso la bulimia y la anorexia. En la época de pandemia esto se ha incrementado. ¿Por qué se ha incrementado? Porque el agresor, como no tiene un manejo de sus emociones y se siente atrapado en ese sitio donde normalmente no está, que es su hogar, posiblemente, él no sabe cómo manejar aquella molestia que siente o aquella ira que siente que viene de su infancia, de lo que aprendió o observó.
y como no lo sabe manejar, va a empezar a explotar emocionalmente con las personas que están en su entorno. Muy bien, agradecemos entonces a nuestras entrevistadas, la doctora Alba Cajero, la doctora Gina Mazuera. Agradecemos enormemente su intervención acá en este foro virtual y bueno, concluimos. Es un tema de un patrón cultural que se ha generado, es un tema de un modelamiento que se viene haciendo de generación en generación, donde esta conducta de violencia ha pasado a través de padres a hijos, a nietos y así sucesivamente. Y por supuesto ha dejado secuelas importantes a nivel psicológico y físico en las mujeres vulneradas en todos estos espacios, pues en lo que tiene que ver con la pérdida de su autonomía, la pérdida de espacios donde estar, donde ser mujer, donde hacer pues como tal este reconocimiento de todas como todas, ¿no? Este ha sido pues parte del tema presentado. Paola, agradecemos a todos los que se conectaron a esta hora, los que han sido pues usuarios de este foro virtual. Paola, si tienes alguna pregunta, con gusto te la contestamos.